Amén. La verdad es que Dios ha cambiado nuestras vidas. Le vamos a dar un fuerte aplauso para Dios, toda la iglesia. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Gloria a tu nombre. Bueno, pues estamos teniendo un culto de mucha bendición. Gracias le damos al Señor porque ha utilizado a nuestro coro con poder y con gloria. Gracias por nuestro hermano Israel, obrero del Señor. Y gracias por nuestro hermano Farángel, por la lista que ha hecho. Amén, que Dios la ha utilizado también. Bueno, vamos a entrar directamente en la palabra del Señor, ¿vale? Vamos a leer la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice así en el título del pasaje: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice así la bendita palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadá, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadá, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadá, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová, con toda la clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacó, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí mismo Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dimos un fuerte amén a la palabra. Bueno, iglesia, en esta tarde vamos a estar hablando y predicando de este pasaje. Pero antes de entrar en este pasaje, para poder entender mejor esta historia y para saber en qué circunstancias se encontraba el rey David en estos momentos de la historia de su vida, vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 5 de 2 de Samuel. Vamos a verlo por la Biblia y según lo vemos, sacaremos alguna aplicación para nuestras vidas. Pongan atención. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 3, nos afirma que en estos momentos de la historia, David ya ha sido ungido como rey de todo Israel. Es decir, ahora David es el rey de la nación de todo Israel. 2 de Samuel, capítulo 5, del 6 al 9, nos afirma que en estos momentos de la historia, David ya ha conquistado Jerusalén. Y con esta victoria, David establece su reinado en Sión. Y ahora a Sión se le da el sobrenombre de ser llamada la ciudad de David. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 10, nos afirma que en estos momentos de la historia, David era bendecido por Dios, porque dice el texto: y David era engrandecido porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Pues tengo que decirles en esta tarde, iglesia, cuando veamos en algún momento que somos engrandecidos, no es ni por nuestras capacidades, ni tampoco es por nuestros conocimientos. Esto es a que Dios en su misericordia nos está bendiciendo para que el nombre de Jesús sea glorificado. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11, nos afirma que en estos momentos de la historia, David ya ha construido su palacio en Jerusalén. Y ahora, el rey de Tiro, que es el rey Irán, le aporta ayuda a David para construir su palacio. ¿Saben algo? Este hombre era un rey pagano y aún así le hacía bien a David para que construyera su palacio. Pues esto mismo somos llamados los cristianos, a hacernos el bien los unos con los otros en el nombre de Jesús. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos del 17 al 20 nos afirma que en estos momentos de la historia, David, siendo él el rey de todo Israel, David vence por primera vez a los filisteos en la batalla. El motivo de esta victoria, iglesia, es que David le consultaba a Jehová antes de ir a la batalla si le daría la victoria.
Pues tengo que decirles en esta tarde, si queremos ganar nuestras batallas espirituales, tenemos que consultarle a Dios, que sea Él que nos dé las fuerzas para ganar nuestras batallas en el nombre de Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 22 al 25, nos afirma que en estos momentos de la historia, David, siendo él el rey de todo Israel, David vence por segunda vez a los filisteos en la batalla. El motivo de esta victoria es que David le consultaba a Dios constantemente todas sus decisiones. A esto somos llamados, a consultarle a Dios constantemente nuestras decisiones, para que de esta forma sea Dios quien nos dirija y nos dé la victoria en el nombre de Jesús. Damos un fuerte aplauso para Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. En el capítulo 5 de Segunda de Samuel, David era un hombre que iba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ahora bien, ¿a qué son debido todas estas victorias, iglesia? Pues esto es debido a que David honraba a Dios por encima de todas las cosas. Esto mismo tenemos que hacer, honrar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando honramos a Dios, Dios nos bendice. Cuando honramos a Dios, Dios nos ensalza. Pero escuchen, cuando honramos a Dios es una evidencia de que nuestras vidas están llenas de Dios. Cuando estamos llenos de Dios, no queremos ser ensalzados en nosotros, porque es la única forma que reconocemos y entendemos que estamos llenos de fallos y que estamos llenos de errores, y que el único digno de ser glorificado y exaltado es la persona eterna y divina de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca para que nosotros menguamos. Dios nos ayude, iglesia, a que Jesús crezca en nuestras vidas para que nosotros menguemos. Aleluya. Hemos resumido el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Podemos entender en qué circunstancias se encontraba el rey David en el pasaje que hemos leído al principio. Pero para seguir adelante vamos a refrescar la memoria, mencionándolas por encima. Ahora David es el rey de todo Israel. David ya ha conquistado Jerusalén y la fortaleza de Sión. David ya ha construido su palacio en Jerusalén. David ya ha vencido 2 veces a los filisteos, siendo él el rey de todo Israel. Y David estaba siendo engrandecido, porque Jehová Dios estaba con él. Aparentemente parece que a David no le falta de nada, iglesia. Parece que a David todo le va bien, iglesia. Pero ¿saben algo? A David le faltaba tener con él lo más importante, y era el arca del pacto de la alianza. Era lo que más importancia tenía y lo que más valor tenía, iglesia. ¿Saben por qué? Porque el arca no tenía valor por lo que era. El arca tenía valor por todo lo que representaba. Pues a día de hoy pasa lo mismo, y me pongo yo de ejemplo, ¿vale? Mi persona no tiene valor por lo que yo soy. Yo vengo de una naturaleza caída que está llena de pecado. Nuestras personas tienen valor gracias a todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Gracias a lo que Jesucristo ha hecho, somos nuevas criaturas. Por eso Jesús dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Esto quiere decir que en medio de este mundo que está corrompido y lleno de pecado, los cristianos reflejamos la santidad de aquí en la tierra. Pero Jesús también dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz de este mundo. Esto quiere decir que en medio de este mundo que la gente vive en tinieblas y en la oscuridad, los cristianos reflejamos la luz de Jesucristo en la tierra para poder iluminar a las personas que viven en la oscuridad y traerlas a la luz admirable de nuestro Señor Jesús, y que toda la gloria se la lleve nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, si tenemos valor, es gracias a todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Damos un fuerte aplauso para Dios. Ahora bien,
¿Por qué el arca era tan importante para el rey David y para todo el pueblo de Israel? Pues esto era debido por todo lo que representaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Porque en el arca era el lugar donde Dios se manifestaba. Y en el arca era el lugar donde Dios le hablaba a Moisés y a los sacerdotes. Y por medio de estos hombres, Dios se dirigía hacia todo el pueblo de Israel. Éxodo 25, versículo 22 dice: y allí me declararé a ti y hablaré contigo, encima del propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. El pueblo de Israel tenía un gran privilegio, iglesia. El privilegio era que les pertenecía el arca. Y el privilegio era que la presencia de Dios se manifestaba sobre el arca. ¿Saben algo? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos un privilegio igual o incluso mayor que el que tenían los israelitas. Porque nosotros no necesitamos ningún arca para que la presencia de Dios se manifieste sobre ella. Porque solo la iglesia de Jesucristo tiene el gran privilegio de que la misma presencia de Dios se manifieste dentro de nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 6:19. Aquí el que habla es Pablo y se dirige a todos los creyentes y dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Por lo tanto, valoremos más que la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y valoremos más que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora seguimos en esta línea. Vamos a comparar al pueblo de Israel con la iglesia de Jesucristo. Vamos a hacerlo mencionando algunas de las promesas que Dios tenía para los israelitas y les dio, y algunas de las promesas que Dios tiene para su iglesia. Vamos a mencionar algunas, no todas, ¿vale? Levítico 25:38 dice que Dios le ha prometido a Israel darle la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Deuteronomio 8:7 dice que Dios le ha prometido a Israel una tierra productiva. Por eso dice el texto que Dios le ha prometido una buena tierra. Génesis 12:2 dice que Dios le ha prometido a Israel ser una nación grande y ser bendecida por Dios. Isaías 54:17 dice que Dios le ha prometido a Israel protección. Por eso dice el texto: y ningún alma forjada prosperará contra ti. Por eso es que nadie podrá destruir a Israel por completo, iglesia. Porque Israel tiene la protección de Dios en medio de su pueblo. Ezequiel 36:24 dice que Dios le ha prometido a Israel restaurar su nación. Esto se ha cumplido cuando las Naciones Unidas en 1948 le devolvieron parte de su tierra a los judíos. Por eso dice el versículo: y os tomaré de todas las naciones y os devolveré a vuestro propio pueblo. Deuteronomio 33:28 dice que Dios le ha prometido a Israel darle paz en la tierra. Por eso dice el versículo: Israel morará confiado, separado de los que lo oprimen. Y parte de esta promesa se está cumpliendo progresivamente. Porque a día de hoy, iglesia, el pueblo de Israel ya ha firmado algunos tratados de paz con las naciones que no tenían paz entre ellas. Pero hasta que el anticristo no se manifieste en la tierra y firme el tratado final de paz entre judíos y árabes, esta promesa no se cumplirá por completo. Estas son las promesas que Dios tenía para Israel, ¿vale? Algunas de ellas. Ahora vamos a ir para las promesas que tiene para la iglesia de Jesucristo. Pero primero damos un fuerte aplauso para Dios. Pongan atención porque estas van dirigidas para nosotros. Mateo 28:20 dice que Dios le ha prometido a la iglesia de Jesucristo que Jesucristo estaría con nosotros todos los días hasta la fin del mundo. Pero es que Dios también le ha prometido a la iglesia de Jesucristo que seremos librados de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra entera. Por eso dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que en la prueba ha de manifestarse. ¿Saben por qué la iglesia es librada de la gran tribulación? Esto es porque la ira de Dios ya fue derramada en la cruz del Calvario sobre Jesús. Y la gran tribulación es para aquellas personas que rechacen a Jesús como Dios y Salvador de sus vidas. Pero ¿saben algo? Dios también le ha prometido a la iglesia de Jesucristo
que algún día estaremos en el reino de los cielos, celebrando las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 17:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa de Jesús está preparada. Lanzo esta pregunta a la iglesia: ¿estamos preparados para irnos a las bodas del Cordero? Amén. Pues gloria a Dios por ello. Y Dios también le ha prometido a la iglesia de Jesús que en el reino de los cielos estaremos al lado de Jesucristo. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que yo, donde esté yo, vosotros estéis conmigo. ¿Saben algo? Las promesas para Israel eran terrenales. Las promesas para la iglesia son espirituales, porque la iglesia no pertenece a este mundo. La iglesia pertenece al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y ahora nos conectamos al pasaje del arca del pacto de la alianza, ¿vale? Ahora vamos a leer algunos versículos, os aviso, ¿vale? Más hacia adelante. Ahora el rey David inicia un viaje para recuperar el arca que está en la casa de un hombre que se llama Abinadab. Por eso los versículos 1 y 2 que hemos leído al principio dice: y David volvió a reunir a los 30.000 escogidos de Israel. Y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora bien, ¿por qué el arca no está con David y está en casa de Abinadab? David es el rey de todo Israel, lo normal es que tenga él el arca. ¿Y por qué no la tiene, iglesia? Pues la respuesta la da la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: y pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron los 30.000 escogidos de Israel. Y el arca de Dios fue tomada, y murieron Elí y sus 2 hijos, Ofnis y Fines. Israel fue derrotado en esta batalla, y los filisteos se llevan el arca con ellos. Pero ahora Dios, que es justo y tiene misericordia de su pueblo, empieza a actuar la justicia del Señor y empieza a enviarle enfermedades, plagas y pestes a los filisteos. Ahora los filisteos cogen temor de tener el arca con ellos y ya no quieren tener el arca, porque dice la Biblia en 1 de Samuel 5:7: y viendo los príncipes de Asdod, que son los filisteos, que era así, dijeron: no podemos soportar que este Dios nos destruya. Traigámosle de nuevo el arca a su lugar. Por todos estos motivos es que el arca fue a parar a la casa de Abinadab. Y lo confirma 1 de Samuel 7:1 y dice: y los hombres de Kiriat vinieron y llevaron el arca de Jehová y la trajeron a la casa de Abinadab y consagraron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Amén. Ahora escuchen, iglesia. Israel perdió el arca en la batalla y se la llevan los filisteos. Pero Dios, que tiene misericordia, hizo modo y manera para que el arca fuese a parar a la casa de Abinadab. ¿Saben algo? No sé si hemos perdido algo o no en nuestra vida espiritual, pero en los caminos de Dios todo es recuperable. Solamente tienes que dejar tratarte por el Dios Espíritu Santo y Dios te recuperará para la gloria de Dios. Amén. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué Israel pierde esta batalla? Si hemos dicho que Israel tiene la protección de Dios en medio de su pueblo. Pues esto es debido a que había pecado en medio del pueblo en estos momentos. En estos momentos de la historia, el pueblo de Israel estaba bajo el periodo de los jueces. Y el juez que estaba gobernando Israel era el sacerdote Elí y sus 2 hijos. Y es que este hombre estaba consintiendo el pecado de sus 2 hijos en medio del pueblo. Por ese motivo Israel pierde la batalla y los filisteos se llevan el arca. Pecado es sinónimo de desobediencia. Y esto quiero aplicarlo para la iglesia con mucho amor y mucho cariño. Es imposible ganar una batalla espiritual si hay desobediencias en nuestras vidas hacia Dios. La desobediencia provoca que vivamos derrotados constantemente.
Por eso es que todo cristiano y toda cristiana que note que está derrotado y su vida no da fruto, debe de examinar su vida espiritual para que de esta forma poder tener un encuentro con el Dios Espíritu Santo. Y ahora sí, cuando tenemos un encuentro con el Dios Espíritu Santo, viviremos en victoria y daremos mucho fruto y toda la gloria se la llevará Dios. Dale, iglesia, un fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Ahora ya sabemos por qué Israel perdió el arca. Ya sabemos por qué el arca estaba en casa de Abinadab. Y ahora los versículos 3, 4 y 5 que hemos leído al principio, es cuando el rey David junto con los escogidos de Israel llegan a la casa de Abinadab para transportar el arca hasta Jerusalén. Para hacer este viaje, David con los escogidos de Israel colocan el arca en un carro nuevo y con 2 bueyes tirando del carro. Ahora David intenta hacer este viaje dándole toda la gloria a Dios, iglesia. Porque dice 2 de Samuel 6:5. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda la clase de instrumentos. David intenta darle toda la gloria a Dios en este viaje, porque lo hacían danzando y cantando alabanzas para Dios, porque el arca representaba la presencia de Dios. Pero ¿saben algo? Lo estaba intentando, pero no le estaba dando la gloria a Dios, porque estaba transportando el arca de la forma equivocada. David transportaba el arca como lo hicieron los filisteos cuando la devolvieron a casa de Abinadab, en un carro nuevo y con 2 bueyes tirando del carro. Pero es que el arca no se podía transportar de cualquier forma, iglesia. El arca se tenía que transportar de la forma que Dios había ordenado hacerlo, que nos la enseña Primera de Crónicas 15:15. Y dice que el arca del pacto de la alianza solo la podían transportar los levitas y debían hacerlo sobre sus hombros mediante las varas, tal como Moisés le había ordenado, conforme a la palabra de Jehová. El problema era que el rey David había desobedecido la forma en transportar el arca. Y esto ha traído muchas consecuencias para el rey David y para las personas que viajaban con él. Porque dicen los versículos 6 y 7 que hemos leído al principio. Dice que esto ha provocado que los bueyes tropecen. Y también ha provocado que el arca se cayera del carro de donde se estaba transportando. Y entonces, al intentar Uza sostener el arca, Uza toca el arca y Uza muere allí mismo al instante. Ahora bien, la intención que tiene Uza es buena. Quiere agarrar el arca para que no cayera. Es una intención buena. Entonces, ¿por qué queda muerto al instante? Pues esto es porque el arca representaba la presencia de Dios y el arca representaba la santidad de Dios, iglesia. Y no cualquieras personas podían dirigirse a la santidad que representaba el arca. Solo podían hacerlo los levitas y no todos. Tenían que ser los levitas que descendían de la familia de Coat. Pero escuchen, pongan atención. Lo que antes no todos los israelitas podían hacerlo, porque ellos no tenían entrada para dirigirse a la santidad absoluta del Dios Padre, tengo que decirles en esta tarde que la iglesia de Jesucristo sí que puede hacerlo, porque la iglesia de Jesucristo sí que tenemos entrada para dirigirnos a la santidad absoluta del Dios Padre. Y esto es gracias única y exclusivamente al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que gloria tenga su nombre. Efesios 2:18 dice: por medio de Jesucristo, por un mismo espíritu, todos tenemos entrada hacia la presencia del Dios Padre. Esta fue una de las consecuencias que tuvo la desobediencia del rey David. Luego tuvo otra, ¿sabes cuál fue? David no pudo llevar el arca a Jerusalén en estos momentos. Que el arca fuese a parar a Jerusalén retrasó ese proyecto del rey David. Porque David cogió temor de haber hecho mal las cosas de Dios y llevó el arca a la casa de Obededón, ¿vale? Por eso tengo que decirles en esta tarde, iglesia, cuando cometamos una desobediencia, vengamos rendidos a los pies de Jesucristo. Pidámosles perdón a Dios para que Dios nos pueda reconciliar con el Dios Padre
y esas consecuencias puedan ser anuladas de nuestras vidas. Diga la iglesia un fuerte amén. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Damos un fuerte aplauso y pasa a nuestro hermano Falange por aquí.